Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a este webinar gratuito del CEIS. Esta vez venimos a hablar un poquito de las bases de datos. Sabéis que por una parte, en la parte de los webinars, tenemos la programación en Python, que iríamos ya por la cuarta edición, empezaríamos la cuarta edición, y he decidido también realizar una serie de webinars enfocados a bases de datos, ¿vale? Es decir, estamos cubriendo la programación en Python, vamos a cubrir también la parte de base de datos, ¿vale? Me resulta interesante para la gente que le interese el mundo de desarrollo. Nada. El webinar de esta semana está enfocado en conocer distintos conceptos básicos y además de conocer distintos conceptos básicos, perdón, sino la gente que ya haya trabajado con base de datos o haya estudiado base de datos, que refresque un poco la memoria, ¿vale? Porque es un mundo un tanto complejo. Entonces vamos a tener un webinar de conceptos básicos e introducción al MER, ¿vale? Ya veremos qué es eso del MER. Seguro que a más de uno le suena el modelo entidad-relación, ¿vale? Sin más, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar por lo básico y vamos a empezar definiendo qué es una base de datos, ¿no? Una base de datos es el conjunto de tablas interrelacionadas entre sí, si hablamos de bases de datos relacionales, ¿vale? Que, bueno, hace tiempo, hace relativamente poco, las bases de datos eran estáticas, es decir, no eran dinámicas, por así decirlo. Tú almacenabas información y no se relacionaba, no se hacía ningún tipo de cálculo, no ocurría nada, ¿vale? Ahora, hoy en día eso ha cambiado con el modelo entidad-relación y, bueno, pues tenemos bases de datos relacionales, es decir, yo puedo tener una base de datos y puedo tener otra base de datos distinta entre ellas que se relacionen entre sí, ¿no? Por ejemplo, dentro del gobierno español, pues bueno, sabéis que el Ministerio de Hacienda pues tiene su base de datos, el SESCAM, por ejemplo, tiene su base de datos y entre ellas se comunican para compartir información, ¿vale? Bueno, pues las bases de datos están compuestas de tablas interrelacionadas entre sí. Además de interrelacionarse las bases de datos, las tablas también se relacionan, ¿vale? Entre ellas, a través de, bueno, unas claves primarias, que son los campos de los registros dentro de los campos, que, bueno, ya veremos lo que es en siguientes diapositivas. Un modelo relacional de datos, a fin de cuentas, lo que hace es relaciona el atributo o el atributo no, el valor, ¿vale? El valor que yo tengo en una fila y en un campo concreto con otra fila y otro campo concreto de otra tabla, ¿vale? Es decir, vamos a poner ese ejemplo, ¿vale? Tenemos dos tablas dentro de una base de datos. Imaginemos que la base de datos se llama clínica veterinaria, ¿vale? No se me ha ocurrido el nombre ahora de ninguna clínica veterinaria. Clínica Salud Animal, por ejemplo. Y tengo dentro de mi base de datos de esa empresa, tengo la tabla de perros, ¿vale? Y dentro de la tabla de perros, pues tengo los siguientes campos, ¿vale? Los campos normalmente se les llama atributos, ¿vale? Cuando estamos hablando del modelo entidad-relación, se les llama atributos. Es decir, me caracterizan una entidad, ¿vale? Ya veremos que eso es una entidad. Me caracterizan un campo, o sea, un campo, perdón, una tabla. Yo tengo mi tabla perros y está caracterizada por tengo un ID perro, un ID de perro, pues el perro 1, el perro 2, el perro 3, el perro 001. ¿Vale? Ya veremos que este tipo de campos, ya digo, es que es mucha información, no quiero agobiar desde la primera diapositiva, ya veremos que este tipo de campos, sobre todo los DID, pues tienen que cumplir una serie de normas sintácticas específicas, ¿vale? Luego está caracterizado el nombre, la raza del perro, el peso, el color incluso, o la gama de colores, la edad que pueda tener ese perro y observaciones que nosotros queramos añadir, ¿no? Imaginemos, pongamos un ejemplo. Hola, buenos días, Claudio. Gracias por estar por aquí una semanita más. Buenas tardes, Diego. Eh, Perdón, lo que iba diciendo. El tema de los atributos, ¿vale? El tema de los campos de una base, de una tabla, de una base de datos. Realmente, a mí es lo que me va a dar la información. La persona que está en la clínica y viene un cliente nuevo con un perro, por ejemplo, oye, este perro se llama Pepe, por ejemplo, mi perro Pepe. Pues Pepe va a tener el ID 536 porque tengo 535 perros por delante de él, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se llama? Su nombre, Pepe, ¿qué raza? Dog argentino, peso, pues 50 kilos, color, blanco, pues blanco, edad, 7 años, ¿vale? Es decir, almacenamos eh, dentro de una entidad, dentro de una tabla, en una base de datos, información sobre distintos canes, en este caso, información sobre distintos perros. Y se relaciona con la tabla de dueños, ¿vale? Esto ya lo veremos cuando hablemos de la cardinalidad, pero yo tengo mi tabla de dueños, es decir, yo no puedo tener un perro si no tengo un dueño, sería una entidad débil, por así decirlo, ¿vale? Es decir, una tabla depende de la otra. ¿Tiene sentido que yo en mi clínica almacene un perro y que no esté asociado a un dueño? Pues hombre, el perro no va solo a la clínica, se pone así en el mostrador y te dice, oye, dame de alta.
Alguno habrá ya, ¿no? Que lo haga porque son muy listos. Pero bueno, ahora en serio, no tiene sentido tener un perro si no tengo un cliente o no tengo un dueño. El dueño también está caracterizado, es decir, sus atributos son el ID dueño, que puede ser el DNI, o a lo mejor dentro de mi clínica no me interesa decir, voy a almacenar el DNI de mis clientes, me parece demasiado invasivo. Relacionándolo con el tema de la ciberseguridad, ¿vale? Que para quien no lo sepa, ha habido una aerolínea ya muy, muy fuerte que ha sufrido un ataque y una filtración de una base de datos, ¿vale? Eso ha sido lo que me ha dado la idea de este webinar. Ya veremos cómo securizar bases de datos, pero primero hay que saber crearlas. Y se han filtrado los datos de los clientes. Hablando también de ataques, decir que el otro día, el sábado, sufrí uno concretamente enfocado a mi cuenta de Discord. No sé, los que seáis más jugones y demás, conoceréis este programa. Básicamente es un chat para jugadores, gente que juega videojuegos y demás. Yo realmente lo utilizo para quedar con compañeros, repasar conceptos o aprender cosas nuevas también, y además para jugar. Y sin comerlo ni beberlo, me di cuenta de que en mi cuenta se empezaron a realizar, se enviaban mensajes a amigos míos o gente que yo tenía agregada enviándoles un enlace malicioso, un enlace con phishing, ¿vale? Y me puse a investigarlo y es que resulta que en agosto de este año Discord sufrió una filtración. Entonces, ¿a qué enfoco todo esto? Quiero recalcar que aunque nosotros sepamos crear bases de datos, luego hay que también securizarla. Y una base de datos no se securiza como... Es decir, tú puedes poner medidas antes de que la gente llegue a la base de datos. Puedes poner un firewall, puedes poner un WAF, puedes poner, yo qué sé, mil historias, ¿vale? Pero realmente si una base de datos se ve vulnerada, hemos fracasado en el intento de segurizar un sistema informático. Hoy en día las bases de datos están en todos sitios y realmente es lo que los atacantes persiguen. Más que acceder a una máquina y intentan acceder a esa máquina para con esa máquina tomar el control de la base de datos. Por eso para la gente que está enfocada en el desarrollo web, no en el front, sino en el back, en lo que ocurre en el servidor, tiene que tener muy claro y tener muchos conceptos de programación segura, ¿vale? Que es lo que estamos viendo en Python. Es decir, yo no me puedo arriesgar que en un formulario o en un campo que o no lo valido o simplemente lo mando a la base de datos, porque puede ser que la base de datos casque y se me rompa y pierda la información, si no hay redundancia, o bien porque puede conseguir un acceso indebido, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos ya en futuros webinars más adelante. Que divago, al final siempre digo que los webinars van a ser cortitos y ya llevo aquí 10 minutos. El caso, en mi tabla de dueños, pues tengo mi de dueño, donde a lo mejor para no sufrir, o si sufro posibles filtraciones, que no se filtre el DNI, pues al final que se filtre un perro que se llama Pepe de raza dogo argentino, nos da igual porque hay muchísimos. Pero bueno, el DNI de una persona es único e intransferible y a lo mejor no quiero que nadie pueda ver que ese cliente es mío, me pertenece a mí, por así decirlo. El nombre del cliente, el apellido, el primer apellido, segundo apellido, el teléfono, la dirección. Como veis, son datos más sensibles. La dirección de una persona, el teléfono, oye, pues mira, a lo mejor no me apetece almacenar la dirección o no debo almacenar la dirección. En muchas veces las empresas también se vuelven locas con almacenar información de proveedores, sobre todo con números de cuenta, tarjeta. Si no es necesario, preferible no almacenar ese tipo de datos, ¿vale? Bueno, ¿de qué se constituye una base de datos? Ya hemos hablado un poquillo de ello, pero las bases de datos se constituyen en entidades, tablas, normalmente las entidades se relacionan con tablas, ¿vale? Los atributos que se relacionan con campos, relaciones que se producen entre distintas tablas, cardinalidad, que es el tipo de relación que se produce, lo veremos más adelante, jerarquías, ¿qué es la jerarquía? Cuando yo tengo una entidad y dentro de esa entidad, pues me salen más entidades, pero las entidades que yo tengo por debajo tienen que heredar o bien para que se pueda dar una jerarquía en las entidades hijas tengo que tener atributos que el padre no tiene. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los perros, yo puedo decir que el atributo raza es, o bueno, el atributo perro, la entidad perro la puedo dividir en razas, pues luego argentino, porque tienen características distintas, ¿no? A lo mejor en el caso de los perros no se me ocurre, pero por ejemplo, en el caso de los coches, pues yo en un turismo lo puedo catalogar por número de puertas, una moto por cilindrada y un camión por número de ejes, por ejemplo, ¿no? Es decir, son atributos únicos de esas entidades hijas que heredan del padre vehículos, por ejemplo. Espero que se esté entendiendo esto que estoy diciendo. Son muchos contenidos, ¿vale? Todo esto realmente lo gestiona el sistema gestor de la base de datos, ¿vale? Como puede ser Oracle, ¿vale? Realmente el sistema gestor de la base de datos sería a lo mejor un programa como SQL Developer, el que realiza la conexión y demás. El motor de la base de datos pues, sería Oracle, por ejemplo, ¿no? Depende, ya sabéis que existen distintos motores. Yo con el que más he trabajado es con Oracle y con MySQL para el tema de WordPress, olvidarlo. Y SQL Developer, ¿vale? Os
invito a investigar dentro de la web, ya daremos un webinar más largo, hoy no vamos a enfocarnos tanto sobre cómo instalar estos programas, cómo crear mi primera base de datos, cómo me conecto a esa base de datos, cómo inserto tablas, ¿vale? Pero vamos a construir primero unos cimientos fuertes y luego ya pasamos a empezar a programar. Bueno, realmente una base de datos no se programa, se diseña, ¿vale? Porque luego las sentencias DDL y demás no es como un lenguaje de programación en sí, ¿vale? Y además SQL es un lenguaje de consulta, ¿no? Pero bueno, eso da también para otro webinar. Bueno, ¿qué hace el modelo entidad-relación? Nos permite ver de forma global cómo debe comportarse una base de datos, ¿vale? Y sobre todo entidad-relación, es lo más importante de ese modelo. Tengo mi entidad y veo la relación entre otras identidades, ¿vale? Para que cuando yo empiece a diseñar realmente, es decir, el modelo entidad-relación, yo dibujo la base de datos. Luego paso a modelo relacional, que ya veremos también en qué consiste, donde ya saco las tablas y luego ya voy pasando a formas normales. Cuando yo ya tengo todas las formas normales, yo ya puedo diseñar la base de datos, ¿vale? Es decir, hay que dar 3 saltos, por así decirlo. Como he dicho antes, es un boceto, es un dibujo donde se pretende de forma lógica y coherente tener una vista general de una base de datos. Normalmente, ¿cómo saco el modelo de entidad-relación? Yo cuando me examiné de esto en su día, a ti te daban un enunciado y pues tú del enunciado ibas sacando. La verdad que es un poco coñazo, ¿vale? Pero bueno, normalmente en empresas con clientes y demás suele estar todo un poco más claro. El MER se constituye de entidades, relaciones, atributos, cardinalidad, en fin, de lo mismo que una base de datos. Vamos a poner un ejemplo de entidad, ¿vale? Vamos a leer el siguiente enunciado. Debemos realizar una base de datos de una empresa de servicios tecnológicos. Queremos almacenar información de los empleados, puesto de trabajo y servicios realizados a clientes. Ahí tengo 4 entidades claras. Es decir, yo quiero almacenar información de esas 4 cosas. Empleados, puesto de trabajo, servicios y clientes. El cómo se relacione luego entre sí, seguiría leyendo y ya lo vería, por ejemplo, pero así a priori. Empleados realizan un puesto de trabajo o tienen un puesto de trabajo. Servicios se realizan a clientes. Eso, pero ¿y cómo? Si os dais cuenta, he relacionado 2 entidades y 2 entidades, pero tienen que estar relacionadas todas entre sí. ¿Cómo puedo conseguir eso? Bueno, en este caso saldría una relación ternaria, ¿vale? Esto también depende mucho cómo lo vea la gente, pero luego hay cosas que son más lógicas y cosas que son menos lógicas. Por ejemplo, empleado tiene un puesto de trabajo, el empleado presta servicios al cliente. Empleado presta servicio al cliente. Es decir, yo tengo empleados, servicios y clientes relacionados entre sí, pero luego empleados lo tengo relacionado también con puestos de trabajo. Ahí tendría la relación perfecta. Aquí el nexo sería la tabla empleados, por así decirlo. Dependiendo de las cardinalidades, luego saldrían también tablas de relación, ¿vale? Con atributos, fecha y demás, que ya veremos a continuación un pelín más adelante, ¿vale? Pero bueno, esto que quede claro. Así es como tendría yo estas 4 entidades relacionadas entre sí. Empleados tiene un puesto de trabajo o empleado ejecuta un puesto de trabajo y empleado presta servicio a clientes, ¿vale? Saldría una relación ternaria. ¿Qué significa ternaria? Es decir, que hay 3 entidades que funcionan entre sí, empleado, servicio, cliente, y una relación binaria entre empleado y puesto de trabajo. Vamos con los atributos. Por ejemplo, yo en mi tabla empleado pues tengo el DNI que va a funcionar como clave principal. ¿Qué es eso de clave principal o primary key? Es decir, va a ser el campo más fuerte de esa tabla. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser el campo que yo voy a utilizar para relacionarme con otras tablas. Un ejemplo, yo quiero ver el empleado, el puesto de trabajo que realiza. Si yo relaciono empleado con el puesto de trabajo que realiza, voy a tener, dependiendo de la cardinalidad, o genero 2 tablas, o si la cardinalidad es 1n, genero una tabla. Ya veremos esto de la cardinalidad. Una tabla nueva, con campos nuevos, pero comunes a estas 2 entidades anteriores. A lo mejor cojo el DNI de empleados, el código de puesto de trabajo realizado y la fecha en la que lo realiza. Lo veremos más adelante, no os preocupéis. O la fecha de inicio y la fecha de fin. Pero ahí saldrá una tabla nueva. O bien por así decirlo, la entidad más débil o la que tiene una relación de dependencia, por así decirlo, de la anterior, hereda la clave primaria de la más fuerte, ¿vale? Es decir, tú por sí sola no eres capaz de existir, te dejo yo mi clave primaria y así coexistes conmigo. No sé si me explico, es como adoptar un poco esa entidad. Vamos a poner los 2 casos. Por ejemplo, ¿tiene sentido que yo tenga puestos de trabajo si no tengo empleados? ¿O tiene sentido que yo tenga empleados si no tengo puestos de trabajo? Yo diría que aquí la fuerte sería empleados, ¿vale? A fin de cuentas, el puesto de trabajo, o sea,
Perdón, la fuerte sería puesto de trabajo. A fin de cuentas, el puesto de trabajo existe por sí mismo. En una empresa hay puestos de trabajo. Empleado lo eres o no lo eres, pero el puesto de trabajo existir existe, ¿vale? Entonces, la fuerte, en este caso, bajo mi punto de vista, también esto depende al diseñador que le preguntes, sería puesto de trabajo, ¿vale? No sé, si queréis luego podemos debatir un poco este tipo de asuntos. Bueno, tengo el DNI, nombre, apellido uno, apellido 2 y la fecha de alta, lo que yo quiero almacenar. Las entidades siempre se escriben en un recuadro y en mayúsculas, ¿vale? Según el MER. Y los atributos, pues la clave principal se subraya y va metido en elipses que se unen con una línea recta a la entidad. Aquí empezamos ya con la relación. Leemos el siguiente enunciado. De los empleados queremos saber qué puestos de trabajo realizan, así como la fecha de inicio en la que empezaron a realizarlo y el fin. En nuestra empresa, un empleado puede desempeñar un único puesto de trabajo. Aquí nos han dado mucha información. Empleados tienen un puesto de trabajo. La relación es clara, es binaria entre dos entidades. Ahora bien, donde te dicen que quieren almacenar fecha de inicio y fecha fin, primero calculo la cardinalidad, porque eso no son atributos eso ya te da una pista. Yo fecha inicio y fecha fin no lo tengo ni en empleados ni en puesto de trabajo, por lo tanto sale de la relación. Entonces, lo dibujo en la relación. Eso ya me está dando una pista, me está diciendo que voy a generar una tabla nueva. Luego yo tendré una tercera tabla después de la relación, crearé una tercera tabla que sea empleado y puesto de trabajo, donde yo, empleado barra baja puesto de trabajo, por ejemplo, donde yo tengo la relación de empleados con el puesto de trabajo. De forma que cuando yo haga una consulta, quiero saber el puesto de trabajo que realiza toda la gente del departamento tal, pues ahí lo tendría, ¿vale? O quiero saber el puesto de trabajo que realiza los empleados con el código tal, tal y tal. Ahí lo tendría, ¿vale? Ahí lo conseguiría perfectamente. Muchas veces tienes que preguntar y pensar en las consultas para ver si esto que estamos haciendo tiene sentido o no. Evidentemente, de nada me serviría tener el código del empleado por un lado y el puesto de trabajo por otro si no almaceno la fecha de inicio y la fecha fin. Tendría una clave principal y una clave foránea, ya veremos qué es eso de las claves foráneas, ¿vale? En una tabla que no me da nada más. En este caso me sale la fecha de inicio y la fecha fin. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, bueno, un empleado el 1 de enero puede ser responsable del departamento de administración y gestión y el 2 de enero puede haber un ascenso y puede ser responsable del departamento de contabilidad, ¿vale? O porque ha estudiado y le han dado un puesto más alto. Entonces, ¿quiere decir qué hago? ¿Me cargo el registro anterior y le actualizo? No, tiene que quedar todo reflejado en la base de datos. Por lo tanto, tengo esos atributos de fecha de inicio y fecha fin, de forma que hay una coherencia en los datos de esa base, de esa tabla en concreto. Y si tengo coherencia en todos los datos de las tablas, pues tengo coherencia e integridad referencial, que ya veremos qué es esto, en la base de datos. Bien, ¿cómo calculo la cardinalidad? La cardinalidad, tenemos cardinalidad mínima y máxima y la cardinalidad general de la relación. Para ver cardinalidad mínima y máxima, hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos empleados para un puesto de trabajo? Mínimo uno, el mínimo se pone a la izquierda, mínimo uno. No puedo poner, aquí la gente sería mucho, dice cero o n. Cero no, si no, no eres empleado, ¿vale? Es decir, sería uno o n. Mínimo un empleado para el puesto de trabajo de informático, por ejemplo, máximo muchos, los que tú quieras tener, las necesidades de la empresa. ¿Se entiende más o menos esto? Espero que sí. ¿Cuántos puestos de trabajo para un empleado concreto? Esto es importante, un empleado concreto. Si decimos para X empleados, cambia. Un empleado concreto. Además te lo dice, en nuestra empresa un empleado puede desempeñar un único puesto de trabajo. El puesto de informático para... ¿cuántos puestos de informático puede tener Pepe? Mínimo uno, máximo uno. No puede tener dos puestos de informático, Pepe. ¿Se entiende más o menos? Espero que sí. Luego existen las relaciones reflexivas, ¿vale? Que ya las veremos en otra ocasión, ¿vale? Esto es simplemente para abrir un poco boca y que nos acordemos un poquito del MER, porque yo creo que toda la gente que entra ya con algo de idea. ¿Cuál sería la cardinalidad mínima y máxima? 1n, ¿vale? Se coge la mínima y la máxima. Tengo 1n y 1,1, pues cojo el 1 de la izquierda y el máximo de la derecha. ¿Se entiende más o menos? Y me quedaría una tercera tabla que por eso he puesto los atributos, fecha inicio, fecha fin. ¿Vale? Bien, bueno, ¿qué debo preguntar para sacar la cardinalidad? Esto que ya lo hemos visto y un pequeño resumen, ¿vale? Que ya se ha hecho muy largo
simplemente decir que esto es un poco para abrir boca y que lo iremos viendo en futuros webinars. Ya el próximo webinar me gustaría ver relaciones reflexivas, relaciones ternarias y quizá a lo mejor hacer un diagrama ya de una base de datos un poco más, ya un poco más grande aquí todos juntos. Por mi parte, no hay mucho más que añadir. Gracias por estar aquí una semanita más. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de atenderla. Sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a través de ese teléfono, a través de la web del CEIS, a través de este chat, a través de nuestras redes sociales y no olvidéis pues, seguirnos en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, que os repito lo mismo, estamos pendientes de subir los anteriores webinars. Que se lo digan a Alcácer. Ya me gustaría a mí tener una pequeña charla con Alcácer. La verdad que es un individuo curioso, pero sí, sí, que se lo digan a él lo sabe mejor que nadie. No sé si hay alguna pregunta o algún debate, estoy abierto a todo. Vale, veo ya la primera pregunta en el chat. Al finalizar los webinars de base de datos, ¿podrías hacer un webinar para comprometer base de datos tipo SQL Injection? A ver, realmente, buena pregunta, Daniel. El ataque de SQL Injection muy mal lo tiene que hacer el diseñador de la base de datos para que se produzca, para que se produzca un ataque así. Normalmente ya cuando se encuentran ese tipo de vulnerabilidades se corrigen casi al instante. Incluso muchas veces ya los sistemas gestores de base de datos no te dejan que crees código vulnerable, por así decirlo. En cuanto ve alguna incoherencia te dice esto no puede ser. Entonces sería muy complicado. Lo que sí que podríamos hacer un webinar es lo que pasa es que sería un webinar desactualizado en el sentido de podríamos volver 10 años atrás a cuando se realizaban este tipo de ataques de SQL injection. Hoy en día los ataques de SQL Injection ya no tienen mucha cabida, ¿vale? Pero si tenemos una web antigua o sabemos de una web antigua que tiene una base de datos con un gestor del año 1000 o con un motor del año 1000 que no se ha actualizado, sí que podríamos intentarlo. Es decir, si lo que quieres ver es un ataque de SQL Injection, de cuando tú te ponías en el usuario OR1 o OR tal y forzabas la condición a decir el usuario es correcto y te retornaba el admin, eso sí lo podemos ver. No sé si eso responde a tu pregunta, Daniel. Nada, gracias a ti, Alberto. Gracias a todos, de verdad, chicos, por estar por aquí. A ver, voy a marcar esta, Daniel. Te vale, ¿no? Vale, de acuerdo. ¿Qué más quisiera yo el decir, oye, pues sí, vamos a hacer un ataque de SQL injection, ¿vale? Ojalá, ojalá se pudiese. Hoy en día es casi inviable. A ver, esto es como todo. Yo conozco de sitios web que utilizaban tecnología Flash. La tecnología Flash ya no se utiliza. Ahora estamos haciendo la migración a HTML5 bueno, ya se hizo la migración a HTML5 cuando pasamos a la web 3.0 y demás, pero esa web no ha sabido actualizarse y es vulnerable, ¿vale? Y todavía tiene complementos Flash y demás que yo no sé si quién es que del Flash hace ya años. Yo recuerdo cuando empecé a trastear con la informática cuando tenía 10 años, había muchos juegos en Facebook que utilizaban la tecnología Flash o incluso juegos en línea que tú con un programita eras capaz de modificar el código en vivo de ese sitio web. Es decir, es como si no había una topología cliente-servidor, por así decirlo. Eso yo lo he vivido. Tú eras capaz con un programita de tocar los assets, perdón, de ese juego y modificarte el número de monedas que tenías y demás. También estaría muy bien, no sé si conocéis el programa de Chat Engine, hacer un webinar mostrando cómo se puede modificar los valores de las direcciones de memoria RAM de nuestro ordenador, ¿vale? Es decir, eso se utiliza mucho en juegos a día de hoy. Yo lo he hecho, a día de hoy lo utilizo mucho. Juegos que tú te descargas de Steam que no son multijugador, que no tienen una topología cliente-servidor, cómo puedes modificar los valores de memoria y ponerte monedas infinitas o cambiar la velocidad o la posición del jugador en el mapa y puedes ver los bugs y los fallos de programación que hay en el código. Pero eso sería más bien para tipo de bug o para quien le interese ser tester de videojuegos. Pero estaba curioso e interesante de ver. El Chat Engine, efectivamente, eso es el Chat Engine. ¿Cuál es la mejor base de datos con un gestor más seguro? A ver, realmente elegir mejor base de datos o motor es complicado. Y explico por qué. Porque depende de muchas cosas. Depende de... Mucho tramposo veo por aquí. No, tramposo no, eran otros tiempos. Eran tiempos golosos. El sistema y el gestor de base, el motor de base de datos y el sistema gestor de base de datos, aunque están íntimamente relacionados, no tienen por qué ser del mismo desarrollador ni de la misma empresa, por así decirlo.
Oracle, por ejemplo, cuando es muy grande la base de datos o hay demasiadas conexiones, se vuelve lento. Y hay gente que a lo mejor dice, pues yo prefiero MySQL, pero realmente depende mucho de las necesidades del proyecto. Si lo que necesitas es velocidad y no te importa pagar un poco más, pues a lo mejor te tienes que ir a MySQL. O si estás trabajando con PHP, pues prefieres tener PHP MyAdmin. Depende de las necesidades del proyecto. Yo puedo hablar de lo que yo conozco, ¿vale? En mi caso, yo para el sistema gestor de base de datos tengo SQL Developer y pues como motor de base de datos utilizo Oracle. Ya sabéis que Oracle, a fin de cuentas, el que trabaja con Java también y demás, pues está ligado a esas tecnologías. Eran tiempos de uso con fines científicos y educativos. Sí, cada día está más capado todo. A día de hoy me planteo mirar según qué cosa y acciones que realizabas hace 10 años ya son totalmente inviables, ¿no? Pero bueno, porque hemos evolucionado y nos hemos vuelto también más seguros. Por lo tanto, está bien. Pero me lo pasaba mejor antes, la verdad, las cosas como son. Y fíjate que ahora estoy en un SOC con un montón de recursos que puedo ver, que puedo hacer, pero me lo pasaba mejor antes. También era más crío, claro. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más o algún tema a debatir o alguna sugerencia de webinar o alguna idea. Si no, pues lo daríamos por final.